El día de hoy vamos a estudiar Judas, capítulo 1. Recordemos que solo un capítulo tiene. Y vamos a ver los versículos, Dios mediante, del 18 al 25. Y de esta manera estaríamos terminando. El tema con el que arrancamos la epístola fue contended ardientemente por la fe, que está incluido dentro del inicio de la epístola. Así que, como siempre, encomendemos al Señor esta, este estudio. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino y nos guía, nos ilumina para caminar de manera certera en tus enseñanzas, conociéndote cada día más a ti y aprendiendo a vivir mejor para ti. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Pues bien, eh, continuaremos entonces el día de hoy con los versículos 18 al 25. Hemos estudiado el llamamiento que hace Judas a contender ardientemente por la fe. ¿Y por qué invitaba a Judas a hacer esto? Bueno, porque él dice, ya se han infiltrado en la iglesia falsos maestros. Vimos los otros versículos donde resaltamos el hecho de que Judas no enseña tanto acerca de las enseñanzas de los maestros, sino de la conducta de estos falsos maestros. Y llegamos entonces ahora a los versículos 17 y 18, donde les dice, pero ustedes, amados, acuérdense, tomen nota de la palabra, acuérdense de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Ustedes van a ver esta frase en los últimos tiempos y van a ver que tengo unos versículos adelante que vuelve a repetir esa expresión. Vamos a entender un poquito. Últimos tiempos en el Nuevo Testamento se refiere desde los tiempos en que Jesús estuvo ministrando hasta su segunda venida. Así que cuando aquí dice que en los últimos tiempos vendrán estos maestros burladores, esos son desde que empieza la iglesia, a través de los siglos, a nuestro tiempo actual y al futuro, hasta que venga Jesús. Vamos a estar teniendo cuidado por estas infiltraciones de falsos maestros. Cuando ustedes lean otros pasajes de la Escritura y lean esa expresión últimos tiempos, ya saben que se refiere desde los tiempos en que Cristo estuvo ministrando hasta cuando regrese. Dice que van a haber burladores. Esa palabra ustedes la han oído en la Reina Valera que dice escarnecedores. Eso quiere decir gente que se burla, ¿verdad? Y el sitio Biblia Paralela dice que esta expresión implícitamente se refiere a un falso maestro. Así que estamos caminando sobre lo mismo. Dice que estos fulanos andarán según sus propias pasiones, o como dice la Nueva Traducción Viviente, cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos, o como dice la Nueva Biblia de las Américas, irán tras sus propias pasiones impías. La palabra que se traduce ahí, malos deseos, propias pasiones, pasiones impías, es una palabra que se traduce también como lujuria. Y si ustedes ven en el diccionario, lujuria se refiere al deseo excesivo de placer sexual. Y no es el primer pasaje aquí que lo vimos ya en algunos de los versículos anteriores. Entonces, es interesante cómo este elemento de la vida personal en el área sexual es una de las características de esos falsos maestros, porque son personas que tienen una doble vida. Y esa doble vida tiene que ver con el área moral, aparte de las falsas enseñanzas que pretenden introducir. Bueno, Judas, después de hacer notar con diferentes matices la advertencia contra los falsos maestros, ahora se dirige en estos versículos a los creyentes, por eso les dice amados. Y les dije que se fijaran en la palabra que él dice, acuérdense. Bueno, ¿qué está haciendo?
Les está recordando a los receptores de la epístola que este asunto o tema de los falsos maestros no es que hasta este momento está siendo abordado. Ya anteriormente había habido precauciones. Dice que los apóstoles habían enseñado esto y usualmente, recuérdense que allá en el primer siglo, tener un ejemplar de las escrituras era algo muy escaso. Cuando tenían obviamente las escrituras de ellos eran el Antiguo Testamento y quizás tenían un ejemplar en la iglesia, pero no era que todos los creyentes tenían su Biblia. Así que muchas de las enseñanzas eran transmitidas vía oral. Así empezaron los apóstoles a enseñar a la medida que se fue escribiendo el Nuevo Testamento y después poco a poco que se fueron haciendo las copias que eran hechas a mano. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando dice Judas, acuérdense que ya los apóstoles habían hablado de esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Pedro, en su segunda epístola, hace una advertencia similar. Capítulo 3, versículo 3. Primeramente, sepan que en los últimos días, se fijarán que les dije últimos tiempos, últimos días, vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones. Un lenguaje bastante similar al que está usando Judas. Pablo, por su parte, escribiéndole a Timoteo, le advierte, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, a esto se refiere Judas precisamente. Otro ejemplo de Pablo está en 2 de Timoteo 3, 1 y 2. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Continúa, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de placeres más que de Dios. Ven el detalle ahí, ¿verdad? De la sexualidad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Y si nos vamos más atrás en el tiempo, el mismo Señor Jesús, allá en Mateo 24, advirtió, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice Judas, ahora en el versículo 19, estos burladores de los que él está hablando son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al espíritu. Cuando dice que causan divisiones, se refiere Judas que estos falsos maestros lo que hacen es recalcar diferencias entre los miembros de una congregación y recalcando esas diferencias logran hacer que hayan divisiones. Y esto no es raro, por ejemplo, cuando una de estas personas llega a una iglesia, entonces dicen, ah, miren qué casualidad que aquellas familias que son al parecer de un mismo estatus económico, se reúnen y tienen tiempo juntos, pero no toman en cuenta a estas otras familias que quizás son más sencillas. Por poner un ejemplo de cómo pueden meter divisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Judas? Anota algo más, dice, son sensuales. Ahora, esta palabra no nos confundamos con la que ya hablamos antes, que sí habla de un desorden de tipo sexual. En este caso, esta palabra sensual del idioma original tiene el sentido de que se dejan llevar por sus instintos naturales, casi que la palabra podría decir sus instintos animales, o sea, propiamente humanos, y afirma Judas que no tienen al Espíritu. Obviamente, los falsos maestros no son nacidos de nuevo. Primera Corintios capítulo 2 versículo 14, Pablo dice, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura
y no las puede entender o comprender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted quiere profundizar, ahí en 1 Corintios, finales del capítulo 2 y 3, nos describe Pablo tres tipos de personas. El hombre natural es el que no tiene a Cristo en su vida, no tiene el Espíritu Santo. Luego describe al hombre espiritual, porque este sí es el que está guiado por el Espíritu Santo. Y habla de un tercero al inicio del capítulo 3, que es el cristiano carnal. Es uno que sí ha nacido de nuevo, pero que no se está dejando guiar por el Espíritu Santo y su vida da frutos que no son los propios de un creyente. Por eso Pablo ahí les dice, les he tenido que hablar como a carnales, como niños en Cristo. No les puedo dar alimento sólido porque ustedes tienen necesidad de lechita, porque eran niños en la fe, porque no habían crecido. Bueno, regreso ahora aquí a nuestro tema. Aquí en el versículo 20 ya da un giro de hablar de estos falsos maestros. Ahora va a dar una serie de guías para los creyentes a los cuales él ahí les dice amados. Y va a hablar, por lo menos aquí, cuatro aspectos que deberíamos nosotros de captar para nosotros, que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento. Dice, pero ustedes, oh amados, número uno, edificándose sobre la santísima fe de ustedes. Número dos, y orando en el Espíritu Santo. Vamos a despenicar un poquito esto. En Judas capítulo 3, cuando empezamos la epístola, Judas les dice que exhorta a sus oyentes a que contiendan eficazmente por la fe. Y aquí, terminando la epístola, está diciendo que se edifiquen sobre la santísima fe. Allá en el versículo 3 dijimos que a qué se refería contender por la fe. Y aclaramos que no se estaba refiriendo a la fe que uno tiene en Dios, a la fe subjetiva de nuestra creencia interna, sino a qué fe se refería. Y dijimos que era la fe que corresponde a las doctrinas que habían sido enseñadas por los apóstoles. Así que cuando Judas dice que contendamos eficazmente por la fe y luego repite que nos edifiquemos sobre la santísima fe, lo que nos está diciendo es que nos dediquemos al estudio de las sagradas escrituras. Ahora algo importante, y ya lo hemos dicho, si no conocemos la verdad, ¿cómo podremos contender o luchar contra la falsa doctrina? Así que, una vez más, Judas nos está invitando a recurrir a la palabra. En nuestro caso, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando dice la segunda recomendación, orando en el Espíritu Santo, esto quiere decir orando bajo la guía del Espíritu Santo. Como enseñaba Pablo en Efesios 5:18, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. A manera de conocimiento cultural, hay algunos intérpretes que le dan un sentido diferente a orando en el Espíritu. Escuché a un pastor que enseñaba que esto quería decir cuando alguien oraba en lenguas. Y ustedes saben que allá en 1 Corintios capítulo 12, pues se aborda parte del tema y también en el capítulo 14. Pero si eso fuera así, esto, esta recomendación o instrucción de Judas solo la podrían seguir los que tengan ese don. Y nosotros ya estudiamos que los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere y da distintos tipos de dones. Entonces, esa interpretación yo diría que no es la más acertada. Es esta, es orando bajo la guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiere decir orar bajo la guía del Espíritu Santo? Que cuando oro voy a platicar con Dios en función de su palabra, ¿verdad? Le voy a pedir, le voy a compartir, le voy a agradecer en base a la palabra. Y recordemos, volvemos otra vez al estudio de la palabra, ¿verdad? Hace algún tiempo recomendé un libro, si usted quiere conseguirlo, es chiquito, que se llama Orando la Biblia. Y un libro que enseña a orar
usando el contenido de las Escrituras. Bonito y edificante. Bien, sigamos. Les dije que iba a dar como 4 consejos, llevamos 2, ¿verdad? O sea, fortalecerse en la santísima fe, o sea, en el estudio de la Escritura, orando bajo la dirección del Espíritu Santo. Y agrega una más, dice, consérvense en el amor de Dios. Sería la tercera. Y aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para día eterna sería la cuarta. Ahora sí, entremos a esta tercera. Consérvense, guárdense en el amor de Dios. Esto lo que quiere decir es caminar en obediencia. En primera de Juan, y ahí perdónenme, pero me equivoqué, ahorita le voy a 5, capítulo 5, versículos 9 al 11, dice, como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Note que le estoy diciendo que conservarse en el amor de Dios, entonces es equivalente a guardar los mandamientos del Señor, porque guardar los mandamientos del Señor son la evidencia de que uno permanece en el amor de Él. Como dice el autor ahí, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, tengo la sospecha que me equivoqué aquí con la cita, pero la voy a corregir y se las mando con el documento corregido. Agrega Judas, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para día eterno. Esa es la cuarta recomendación. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está diciendo Judas es que los creyentes debemos anhelar, mantener la expectativa del retorno del Señor, pues cuando Él venga nos proveerá el disfrute pleno de la vida eterna que nos ha dado por la fe. Y fíjense que estas recomendaciones Él las está dando precisamente como para contrarrestar el problema de los falsos maestros. Los genuinos creyentes van a edificarse en la fe, van a orar en el Espíritu, van a guardar los mandamientos del Señor como una expresión de caminar en su amor y van a tener la expectativa de que el Señor regresa. Expectativa y esperanza, porque cuando Él regresa nos va a proveer todo lo que nos ofreció cuando nos salvó. Así que una vez que el creyente está preparado, entonces puede seguir las instrucciones de Judas para tratar a los que han sido engañados. Ahorita vamos a pasar a un par de versículos en donde Judas nos va a decir, bueno, miren, ya que han entrado algunos falsos maestros, ya han tenido algún efecto en algunos de la congregación. Ahora, ¿qué hacer con ellos? Vamos a ver qué nos dice Judas acá. Judas 22 y 23. De algunos que vacilan o que dudan, esa es la palabra, ¿verdad? Tengan misericordia. A otros hagan salvos arrebatándolos del fuego. Y a otros ténganles misericordia, pero con cautela, odiando hasta la ropa contaminada por su carne. Veamos qué quiere decir esto. Con los que han sido engañados por los falsos maestros, Judas instruye. Con los que vacilan, los que dudan, dice, tengan misericordia. Eso es, traten de traerlos nuevamente al redil, instruyéndolos con la palabra. En ocasiones, a algunos de ellos será necesario compartirles nuevamente el Evangelio. O sea que cuando algún falso maestro logra meterse, ya sea dentro de la iglesia o desde fuera de la iglesia, van a ocasionar que haya algunos creyentes que entran en una fase de duda. Ya no saben en qué creer, ya están desorientados, no saben por dónde ir. Entonces Judas dice, bueno, con misericordia hay que tratarlos de atraer nuevamente al redil. ¿Y cómo los atraemos? Exponiéndoles la verdad, enseñándoles la verdad. En aquello que dudan, pues hay que enseñarles la verdad. Ahora, es posible que algunos de estos que dudan no han recibido a Cristo en su vida. Entonces, tenemos que empezar por compartirles el Evangelio. Entonces, este será un tipo de personas que podemos encontrar. Les cuento un caso que fue de la vida real.
una dama hace algunos años que se congregaba en la iglesia recibió una visita de los testigos de Jehová en su casa y se quedó bien emocionada de todo lo que le fueron a enseñar, que entonces un día invitó a algunos de los jóvenes de la iglesia que se querían ir a su casa para escuchar a estas personas, ¿verdad? Entonces hubo que hacerle una llamada de atención, ¿verdad? O sea, reorientarla, explicarle qué tipo de personas eran las que había llegado y que no estuviera invitando a otros para ir a escucharlos. Ahora, solo imagínese, era una persona que tenía un buen tiempo de estar asistiendo, pero no había crecido. Tan no había crecido que un creyente normal con cierto grado de madurez detectaría fácilmente que eran testigos de Jehová. Y esta señora estaba contenta con lo que le habían enseñado, ¿verdad? Bueno, así pueden haber algunos casos. Habrá otros, dice Judas, que están equivocados, que han accedido, perdón, han aceptado esas falsas enseñanzas a tal punto que ya se están quemando. Así que, si es posible, hay que tratar de arrebatarlos, ¿verdad? De nuevo, con la palabra y con la intercesión, con oración, palabra y oración. Estos ya están un poquito más lejos, ya se están yendo y por eso dice Judas ahí, bueno, arrebátenlos, a ver qué pueden hacer. Una historia, hace buen número de años también, en una congregación, llegó alguien de visita y con esa visita se convenció a algunos miembros para que fueran a otra iglesia con una doctrina totalmente diferente, ¿verdad? Entonces ya los otros emocionados con esa otra doctrina, vino el pastor de la iglesia con uno de los ancianos y fueron a visitar al pastor de la otra iglesia, ¿verdad? Para decirle que por favor no se estuviera jalando a las ovejas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este pastor trató de hacer esto, ir y todavía lograr arrebatar. Lo que pasó fue que los hermanitos estos que se movieron ya se habían quemado, ¿verdad? Y fueron a una iglesia donde se enseñaba doctrina no bíblica. Esa iglesia después, voy a decir la palabra, quebró, o sea, cerró porque se desviaron bastante de la fe. Y el tercer grupo que menciona aquí Judas, está más difícil, porque dice, esos terceros están tan sumidos en el error que aunque también hay que tenerles misericordia, si alguien quiere hacer el esfuerzo todavía de rescatarlos, estos están, y así lo dice Judas aquí, estos están sucios, dice. Cuando habla ese pasaje, vamos a ver donde dice aquí, ah, odiando hasta la ropa contaminada con su carne, los intérpretes indican que esa ropa, por el término que se utiliza, era la ropa que iba abajo de la túnica, un equivalente a la ropa interior. Y lo que está diciendo Judas, ropa contaminada, es ropa sucia. Algún autor dice como que tuvieran excrementos. Y entonces dice, estos están ya tan desviados que si usted quiere hacer algo, tenga cuidado porque no va a hacer que salga salpicado. Entonces ahí ya la cosa estuvo más difícil. Llegamos aquí donde estamos. Dice, están tan sucios que pueden salpicar con inmundicia. Entonces cuando hay gente que ya está tan errada, tan desviada, hay que tener mucho cuidado si alguien quiere hacer un esfuerzo porque es una situación de peligro. Bueno, hasta aquí llegamos con todas las advertencias que tiene Judas. Es interesante el aspecto misericordioso porque aunque algunos se han desviado, todavía nos invita a que hagamos el esfuerzo, ¿verdad? En distintos niveles para tratar de rescatar. Como se enseña en el lado médico, ¿qué es lo mejor que puede haber para que alguien tenga una buena salud física? La prevención. Y la prevención, en nuestro caso, es enseñanza de la Biblia, oración, comunión, todas aquellas cosas que fortalecen la vida de los creyentes. Esto es la mejor manera de contrarrestar la posibilidad de las falsas enseñanzas. Bueno, llegamos al final.
versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria, con grande alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, desde antes de todos los siglos, ahora y por los siglos. Amén. Una palabra de tranquilidad de parte de Judas. En medio de los peligros de las enseñanzas de los falsos maestros, el creyente vive o puede vivir seguro, pues su salvación no depende de su esfuerzo para vivir para el Señor. Quiero aclarar algo. No está mal que nos esforcemos para vivir una vida agradable a Dios, pero tenemos que tener claro que nuestra seguridad no depende de cómo nosotros vivimos, sino que nuestra seguridad, nuestra vida eterna y todo lo que nos ha dado Él, depende totalmente de Dios, que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Así que el genuino creyente puede descansar que quien cuida de su salvación no soy yo, porque soy un hombre falible. Todavía tengo una vieja naturaleza, pero el Señor es el que me da la garantía de que Él me cuida. Por un lado. Y por otro lado, Judas concluye su epístola con una doxología. Esto es una alabanza hacia Dios, reconociendo que el fin último de la vida cristiana es la exaltación a Dios. Esto es bien interesante porque vimos que los falsos maestros, ¿qué es lo que buscan? La exaltación de sí mismos. En cambio, un genuino cristiano busca la exaltación de sí mismo. No. ¿Qué es lo que busca? La exaltación de Dios. Y entonces anoto de nuevo el versículo. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Y termina Judas diciendo, así sea. Amén. Y así entonces llegamos al fin de esta epístola. Así que les deseamos como siempre las buenas noches